Esta es nuestra lección número 19. Vamos a comenzar por hacer algunas explicaciones acerca del Lied. Este Lied se escribe L-I-E-D, Lied, pero se pronuncia Lied. Es una palabra alemana que significa canción. En música tiene un significado muy especial. Y ya que decimos Lied, vamos a explicar un poco de paso que el plural de esta palabra Lied es Lieder. El plural en alemán es Lieder, que se escribe L-I-E-D-E-R. Se pronuncia parecido pues al líder, ese líder político que anda por ahí. Bueno, líder, de manera que el plural no es ni leads ni lides, ni mucho menos leaders, sino el singular lead y el plural líder. En esto encuentra uno confusiones con mucha frecuencia. Esta palabra lead en alemán pues no significa más que puramente canción. Cualquier canción en alemán se llama Lied, pero en música ha llegado a tener un significado especial, hasta tal punto de que esa misma palabra alemana se emplea en todos los idiomas para designar a esta tipo pues de composición musical a que nos estamos refiriendo. La canción popular corriente, que no es un Lied, la canción antigua pues, y lo mismo que nuestros galerones, nuestros golpes cantados, todo eso, es una música, esa canción corriente, que se compone de un trocito de música que siempre es el mismo y se canta una porción de veces seguidas, variándole cada vez la letra. Se va diciendo pues una letra diferente con la misma música. Bueno, en nuestros campos la gente pasa a veces la noche entera cantando ese mismo pedacito de música con letras diferentes. Así son nuestros joropos, ¿verdad? Muchas formas de nuestra música popular. Lo que más interesa en esos casos no es ni siquiera la música, sino la letra. Y la gente está pendiente de lo que dice la letra, que a veces contiene, como he sabido, alusiones a los presentes y todas esas cosas. Esta situación nos deja ver claramente pues que esa música, esa pequeña música de esas canciones populares, como se aplica a diferentes letras, a letras que están diciendo cosas distintas, no es una música que está expresando lo que está diciendo la letra, sino una simple música, pudiéramos decir, que es inexpresiva con respecto a la letra, ¿no? La letra, pues el significado de la letra es completamente independiente del significado de la música, ¿no? Es decir, esa música no es lo que llamamos dramática, no está la música expresando lo que la letra quiere decir. Esa es la canción común y corriente. Ahora, el Lied es una cosa muy diferente en música. Esto, lo que en música llamamos Lied, es una música, una canción pues en la cual la música sí está expresando directamente lo que está diciendo la música. Y tiene algo más, el acompañamiento de esa canción, el acompañamiento de la voz cantante, está expresando algo, está expresando también el acompañamiento, es muy importante, ¿no? Porque en la otra canción esa de que hablábamos antes, la canción corriente, el acompañamiento no es más que un complemento armónico, una armonía para completar la canción, como por ejemplo en esa canción callejera que se canta con una guitarra, el acompañamiento ese de la guitarra casi siempre es una misma fórmula de acompañamiento, a veces hasta un mismo ritmo, una misma fórmula rítmica, y todas las canciones distintas se acompañan de esa misma manera en la guitarra. Lo único que cambia, desde luego, es el tono en que se está cantando la canción. En el Lied no, en el Lied el acompañamiento está haciendo algo. Si nosotros oímos un disco, por ejemplo, que tenga, digamos, la Serenata del Barbero de Sevilla, o cualquier otra canción de ese tipo antiguo, de ese tipo corriente, más o menos popular, nosotros veremos que lo que hace el acompañamiento en esa Serenata del Barbero, por ejemplo, el acompañamiento es así.
Ese acompañamiento no es expresivo de por sí, no está diciendo nada ese acompañamiento. No es nada más que un complemento de armonía, porque sin el acompañamiento la melodía nos daría la impresión de que es muy pobre. Eso no está haciendo nada más que el papel de unos acordes complementarios. Ahora, cuando se trata de un lead, ya el acompañamiento está expresando complementos de la letra. Si por ejemplo el cantante, la letra que canta el cantante en un lead de eso, la letra nos habla por ejemplo de, digamos, de un jardín, por la tarde o por la noche o como fuera, el piano que está acompañando eso, el piano nos está dando la impresión de un jardín de tarde o de un jardín de noche. El acompañamiento, pues, que en el piano, si es una canción con piano y canto, ese piano nos está pintando el paisaje donde se desarrolla lo que dice la letra. O si no es cuestión de ambiente, lo que nos pinta los complementos del estado de ánimo de que habla aquella canción. Es como, el lead pues viene siendo como una especie de poema sinfónico en miniatura. Ahora después vamos a ver qué cosa es el poema sinfónico, lo vamos a explicar en esta misma lección. Ese es pues un pequeño poema sinfónico, una miniatura, ¿no? Esa canción siempre está escrita para una voz y piano, o una voz y orquesta a veces también, o un pequeño conjunto que acompaña, ¿no? De manera pues que el lead se diferencia de una canción cualquiera, porque la música del lead se compone de una melodía expresiva de la letra y un acompañamiento que también expresa la letra, mientras que en la canción corriente el acompañamiento no es más que una base de armonía. Nosotros pudiéramos hasta estirar más las cosas y decir que el lead es una especie hasta de pequeña ópera, pues en miniatura, ¿no? El primero que comenzó a escribir líder de este tipo fue Beethoven. Y al poco tiempo, allí mismo, porque era contemporáneo de él, Schubert se dedicó a eso. Schubert fue el gran fundador del lead, aunque Beethoven los compuso un poco antes que él, ¿no? Schubert, los líderes de Schubert son de lo más maravilloso que él compuso de todas sus composiciones, y aunque después de Schubert vinieron muchos otros compositores muy grandes que hicieron líderes bellísimos, quizás todavía hoy, quizás puede decirse que siguen siendo los líderes de Schubert la más alta expresión del lead, como algo muy especial, ¿no? Y Schubert hizo algo más. Schubert hizo lo que se llama hoy el ciclo de líder. Este ciclo es una especie de una serie de canciones, digamos, más o menos independientes por lo que dice la letra, pero que tienen entre sí una relación unas con otras, bien sea por causa de la letra, que puede ser más o menos una continuación, o bien porque la letra se refiere a distintos episodios o a distintas personas relacionadas, de manera que 5 o 6 canciones de esas forman un pequeño conjunto, un pequeño ciclo, como tiene Schubert, por ejemplo, uno que se llama el ciclo de la Bella Molinera, en que una canción nos habla de la molinera, y otra canción nos habla del molinero, y otra del molino, y otra de otros personajes y amigos y tal, de manera que todo aquello forma una familia de canciones. La primera idea que hubo de un ciclo de canciones, es decir, el precursor de esa idea del ciclo, fue también el mismo Beethoven, que tiene una colección muy célebre de canciones que se llama las canciones a la amada inmortal. Ese es un primer ciclo de canciones que se hizo. No es un ciclo tan definitivo y tan claramente hecho como ciclo como los que hizo Schubert después, pero pues la primera idea estuvo en esa obra de Beethoven. Después de ellos dos vinieron muy grandes compositores de líder. Schumann, por ejemplo, fue un verdadero maestro del lead, la canción de concierto, que es lo que es el lead. Brahms también, que fue un gran compositor de música vocal, lo cual a veces se olvida por ahí. Las obras vocales de Brahms son maravillosas, tiene unos líderes bellísimos. Wagner tiene también, aunque no escribió mucho, tiene algunos líderes muy bellos, ¿no?
Los de Ricardo Strauss también son muy célebres, ¿no? Y después en otros tiempos, en otros países, Rachmaninoff tiene unos líderes bellísimos, Debussy, aquellas primeras canciones compuestas en su juventud, aquellos líderes de Debussy, bellísimos, ¿no? Y uno de los más grandes compositores de líder, que es un compositor francés desgraciadamente muy poco conocido porque es verdaderamente un compositor descollante, que se llama Henri Duparc, que compuso pues algunos de los más bellos líderes que se hayan compuesto jamás en Francia, ¿no? De manera que en esto del lied tenemos pues a Beethoven como precursor, a Schubert como fundador. Esto a pesar de que después han venido muchos otros más. Estos que hemos nombrado aquí, no son los únicos, pero sí son algunos de los más grandes entre todos los compositores de líder, pues. El lied pues tiene un carácter, por lo que hemos dicho, de un poco confidencial, es una cosa pequeña como para tocarse en privado, tiene un poco el mismo carácter que tiene el cuarteto de cuerda, ¿no? Aunque el lied se canta en el teatro y en los conciertos, bueno, eso se hace por extensión, porque el ambiente apropiado para el lied es la sala de una casa, ¿no? No hay que olvidar que es una especie de miniatura siempre, ¿no? Y debe oírse así en un ambiente pequeño donde está mejor. Naturalmente el cantante que haga esto bien, que ejecute bien un lied, es el cantante que sea un gran artista, no el que tenga una gran voz, como hace falta en la ópera, que hay que vociferar a pleno pulmón. Esto no. Hay que hacer esto con un arte muy grande, ser un cantante de gran comprensión artística, ¿no? Y la prueba de esto está en que algunas de las grandes estrellas de la ópera ni siquiera han intentado ponerse a cantar lied, porque acaso han comprendido que fracasarían, ¿no? El lied es otra cosa, el lied requiere gran conocimiento y una maravilla de expresión y no una gran voz muy voluminosa, ¿no? Bueno, esto es pues el lied así a grandes rasgos. Ahora vamos a hablar del poema sinfónico, que es algo parecido al lied pero en orquesta, ¿no? Es necesario comprender muy bien esto del poema sinfónico porque algunas de las más grandes obras de cierta época para acá, de las obras modernas, ¿no?, son poemas sinfónicos. El poema sinfónico tuvo antepasados muy remotos. En la primera lección de este curso nosotros mencionamos a un músico de Grecia, del siglo VII antes de Cristo, que se llamaba Sacadas. Sacadas, según las descripciones, porque su obra no la tenemos, pero según las descripciones dadas por escritores también de la Grecia antigua, escribió un poema que no viene siendo otra cosa que un poema sinfónico, aunque se tocaba en un solo instrumento, ¿no? No vamos a repetir aquí toda esa historia porque ya lo dijimos en la primera lección. Ahora hubo un antepasado de nuestro moderno poema sinfónico en cierto tipo de música vocal del Renacimiento, de esa música vocal del Renacimiento de que hablamos en la lección anterior a esta, ¿no? Uno de aquellos grandes compositores de esa época, de principios del Renacimiento, era aquel gran compositor francés que se llamó Clément Janequin. Clément Janequin, a principios del Renacimiento, compuso diversas obras descriptivas, y aunque era música cantada por coros sin acompañamiento ninguno, era una música descriptiva de este tipo, el poema sinfónico, porque la letra y lo mismo la música estaban describiendo, por ejemplo, entre las obras de él hay el canto de los pájaros, diversas batallas de que él se ocupó. Esto viene a hacer que esos poemas, esas obras corales pues de Janequin sean un antepasado, y nosotros decimos Janequin, pero también hay otros autores de esa época, antepasado del poema sinfónico. Y hasta algunos tratadistas, como Vicente Dandí, por ejemplo, en su curso de composición musical, llama a estas obras poema sinfónico vocal. Bueno, hoy nos parece a nosotros un poco raro esas dos palabras juntas, sinfónico y vocal, porque aquellas obras no tenían orquesta, eran de coro solo.
y nosotros hoy empleamos la palabra sinfónica ordinariamente para designar obras de orquesta. Donde quiera que figura la orquesta se pone la palabra sinfónica. Ese es un empleo caprichoso de la palabra sinfónico, pero es la manera como lo usamos hoy. Por eso nos resulta un poco raro esa designación de Dandí y de otros tratadistas de poema sinfónico vocal. Pero esa designación no está mala del todo, porque la clase de música aquella es un poco como nuestro poema sinfónico. El precursor del poema sinfónico, que a cada rato lo estamos encontrando como precursor de tantas cosas, porque fue un gran genio, fue Beethoven también. La Sexta Sinfonía de Beethoven es la obra precursora del poema sinfónico. Esa Sexta Sinfonía sabemos que es una obra descriptiva. El primer movimiento Beethoven lo llamó despertar de alegres emociones al llegar al campo. El segundo movimiento de la sinfonía es un idilio junto al arroyo. Después viene las danzas de los campesinos, la tempestad, y después de la tempestad, cuando el cielo se despeja y se pone transparente y muy sereno y muy bello, viene la canción del pastor, que es el final de la obra. Así es que esa Sexta Sinfonía es una especie de poema sinfónico, porque hay más o menos una especie de programa del desarrollo de aquello, una obra descriptiva, de música descriptiva, desde luego, ¿no? Y lo que caracteriza al poema sinfónico es, una de las cosas que lo caracteriza es que sea una obra descriptiva, ¿no? El poema sinfónico, pues como estamos empezando a ver, no está constituido por una forma de composición musical, por una forma técnica, como lo es la sonata, por ejemplo, sino que lo que le da a él esa estructura, esa armazón de construcción, de arquitectura musical, no es una serie de procedimientos técnicos como en una fuga o en un rondó, sino simplemente la continuación del plan expresivo contenido en un poema. Es pues la hilación de las ideas de un poema lo que permite pues que el poema sinfónico tenga una estructura verdaderamente sólida desde el punto de vista expresivo. No es la estructura que le proporciona a las otras formas musicales una constitución que es la manera técnica como está construida, ¿no? La Sinfonía Pastoral es precursora del poema sinfónico porque tiene un programa de expresión, pero no es propiamente un poema sinfónico. Primero porque no se desarrolla en esa sinfonía pastoral toda una historia descrita por la orquesta. Y segundo porque la sinfonía pastoral sigue siendo una sinfonía, es decir, es una sinfonía descriptiva. Pero es precursor de esta cosa porque después pasamos a la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que ese sí es ya el primer poema sinfónico que existió. La Sinfonía Fantástica de Berlioz tiene, y en la partitura original de orquesta está impreso eso, toda una historia escrita por el propio Berlioz, que es un programa, pues un argumento donde dice todo lo que sucedió allí en todo aquello. Y eso, dicho sea de paso, lo deberían imprimir siempre en los programas de los conciertos donde se está tocando la Sinfonía Fantástica. Bueno, ese programa musical, pues ese argumento escrito por Berlioz, describe todo lo que la música va diciendo a lo largo de esa Sinfonía Fantástica, ¿no? Este es pues un poema sinfónico completo. Lo que sucede con la Sinfonía Fantástica es que, aunque es un poema sinfónico en toda la extensión de la palabra, al mismo tiempo es una sinfonía por lo que respecta a la manera como está construida. Es decir, allí todavía existe el plan de composición de la sinfonía, es decir, la forma sonata y los demás movimientos también con su forma musical correspondiente, ¿no? Bueno, pero si lo comparamos con la Sinfonía Pastoral, vemos que la Sinfonía Fantástica es un paso de progreso hacia el poema sinfónico, porque aquí sí hay una historia que se va desenvolviendo a lo largo de toda la música. Los primeros poemas sinfónicos que hubo, ya libres de toda forma musical, de toda forma de sinfonía, pues, fueron los poemas sinfónicos de Liszt, y por esto es que se tiene a Liszt
como el verdadero fundador del poema sinfónico, no porque lo inventara, como hemos visto, estas dos sinfonías son anteriores, pero sí porque él fue el primero que hizo el poema sinfónico sin tener nada que ver con las formas de construcción musical anteriores, ¿no? La hilación musical en los poemas sinfónicos de Liszt está fundada únicamente en la hilación de las palabras, pues de las ideas, de lo que sucede allí en todo aquello. Y esto es lo que caracteriza el poema sinfónico. Después de Liszt, tenemos los poemas sinfónicos de Saint-Saëns, muy interesantes. Los poemas sinfónicos de Saint-Saëns, desde el punto de vista musical, bueno, nos pueden parecer mejores o peores que otros, pero desde el punto de vista de la construcción, de la manera como están hechas, sí son descollantes, porque los poemas sinfónicos de Saint-Saëns son muy buenos modelos de lo que debe ser un poema sinfónico, independientemente de que como música valgan más o valgan menos, ¿no? Por ejemplo, el poema ese sinfónico de Saint-Saëns que se llama La Rueca de Onfalia, ¿no? Ese se refiere a aquel episodio mitológico de cuando Hércules estuvo de esclavo de Onfalia. Y Onfalia está primero hilando en su rueca y está cantando su canción muy bonita allí mientras está hilando. Todo eso nos lo describe el poema sinfónico allí. Y después sentimos como, después de aquella agilidad y aquella gracia con que Onfalia estaba manejando su rueca, la música de repente se pone bárbara y se pone ruda, porque entra en escena Hércules, ¿no? Y entonces vemos cómo después Hércules, con sus manos muy torpes y muy toscas, empieza a hilar, y aquella rueca está funcionando, digamos así, de mala gana, pues de aquella manera tan ruda como la están manejando, ¿no? Sin tener aquella delicadeza, aquella belleza con que la manejaba Onfalia, ¿no? Y en ese poema hay hasta otra cosa, porque ahí ya lo que no es ni siquiera ya descripción, sino como imitación casi, que es el movimiento de la rueda, cómo la rueda está girando. Eso está muy bien imitado por la orquesta. De Saint-Saëns también aquel otro poema sinfónico muy conocido de la danza macabra, que empieza con un reloj que da las 12, y hasta el público, si quiere, en su asiento se pone a contar a ver si efectivamente son 12 las campanadas del reloj. Medianoche, ¿no? Empiezan a salir los esqueletos de sus tumbas y empiezan su danza macabra, que es como se llama allí en aquel cementerio, y se oye cómo los huesos se entrechocan y cómo empiezan aquellos esqueletos a dar saltos por ahí, hasta que por fin se acerca el amanecer y canta el gallo, viene el alba y todo se va acabando y cada esqueleto se va para su tumba otra vez y se acabó todo. Bueno, todo eso está muy bien descrito en la orquesta, y lo que le da unidad musical a la composición es la sucesión de estas ideas, no una forma técnica de componer. Ricardo Strauss después escribió algunas de sus más grandes obras, son poemas sinfónicos, y se siguió cultivando mucho hasta nuestros tiempos. En tiempos modernos tenemos ya, por ejemplo, los poemas sinfónicos de Respighi, digamos, que son tan hermosos, y tantos otros compositores. El poema sinfónico está a la orden del día, ¿no? Bueno, así vamos viendo pues que lo que caracteriza al poema sinfónico es este argumento literario, escrito, argumento que uno cuando está oyendo debe conocerlo para poder entender bien qué es lo que está haciendo la orquesta. Y debe ser el poema sinfónico una composición descriptiva, pues forzosamente para orquesta, si no, no lo llamamos poema sinfónico. Y el argumento puede ser un suceso antiguo, un episodio histórico, una leyenda, un simple poema que le da consistencia. El poema sinfónico es pues una obra romántica. Antes del periodo romántico no hubo sino precursores, aquellas cosas de la Edad Media, de la Antigüedad y tal, ¿no? Bueno, los poemas del Renacimiento, esos que se llamaron poemas sinfónicos vocales, tienen unas letras, es decir, unas palabras que se cantan, y ya eso lo sitúa en un plano diferente, porque esas palabras tienen una significación ideológica
que puede servir de esqueleto a la música, pero no es con elementos musicales con lo que vemos esa hilación, sino con elementos del idioma hablado, ¿no? Mientras que el poema sinfónico es puramente instrumental, y lo que le da unión no es la palabra misma, sino el sentido de la palabra dicho en música, y al cual se le agregan pues los otros sentimientos concomitantes que pueda haber ahí, ¿no? El poema sinfónico produjo en el campo de la composición musical un desarrollo muy considerable de la técnica de la descripción en música. Con todo lo que se trabajó en el poema sinfónico y las maravillosas obras que se produjeron en eso, por decirlo así, la humanidad aprendió a describir mejor en música, se logró un progreso en eso, y este poema sinfónico influyó en otras músicas de otro tipo. Por ejemplo, en las obras de Wagner, en sus dramas musicales, hay trozos allí que son verdaderos poemas sinfónicos, como lo es por ejemplo aquella procesión muy larga y muy hermosa a través de la selva en el Parsifal, yendo hacia la catedral distante, cuyas campanas empiezan a oírse cuando todavía no se ha llegado allá. Esa es música de un tipo de descripción que lo trajo a la música, al poema sinfónico, y no se hubiera podido escribir eso si no se hubiera llegado a esos desarrollos del poema sinfónico. Hay otros trozos en el mismo Wagner, por ejemplo, aquel viaje de Sigfrido al Rin del crepúsculo de los dioses, que cuando Sigfrido va en su caballo, pues a un trote descendido por allí a través del bosque, un bosque muy tupido. Esa descripción de esa cabalgata a través de ese bosque, admirable en la orquesta, es del tipo de los poemas sinfónicos, hasta que llega Sigfrido por fin a la orilla del bosque, donde se acaba el bosque, y viene entonces esa explanada del Valle del Rin que se abre ante sus ojos con el río por el centro, y todo eso está descrito en la música. Por cierto que eso, como lo recordamos en otra lección, eso está descrito, esa visión panorámica pues del río al salir del bosque, mediante un cambio de armonía, es decir, una modulación de toda aquella masa orquestal que es de un efecto extraordinario, ¿no? Todo esto pues que hemos dicho aquí es lo que constituye los fundamentos del poema sinfónico, pero es bueno aclarar un punto. Cuando nosotros hemos dicho que el poema sinfónico no tiene una forma musical como la sonata, como el rondó, como la fuga, etcétera, no quiere decir esto que el poema sinfónico no puede tener forma, que está prohibido que el poema sinfónico tenga una forma musical definida, una de las formas pues técnicas de estructura musical. Sí lo puede tener. Lo que pasa es que en el poema sinfónico eso no es necesario. Lo que es necesario para el poema sinfónico es la narración que le sirve de base, la narración pues con palabras. Pero si el compositor encuentra que la narración de ese episodio en palabras, él lo puede hacer logrando que su música sea descriptiva dentro de una forma, de las formas musicales conocidas, la forma ternaria o la forma binaria o la que fuere, pues muy bien lo puede hacer. Eso no invalida, no invalidaría pues que la obra fuera un poema sinfónico, pero lo que constituye el poema sinfónico, vamos a repetir una vez más, es la hilación de ese argumento, no la manera como está construido musicalmente. Bueno, este fue el fin de nuestra lección número 19. Esta es nuestra lección número 20 y aquí vamos a ocuparnos de la orquesta. La orquesta puede considerarse en su conjunto como si fuera un instrumento. Es un instrumento colectivo y quien toca ese instrumento es el director de la orquesta. La orquesta es la agrupación, digamos, el medio expresivo más completo de la música,
y el más característico de nuestros tiempos, porque la orquesta, la gran orquesta sinfónica de nuestros tiempos, es cosa que tiene siglo y medio, más o menos, un poquito más, no llega a los 2 siglos. Y ese es el instrumento más completo de todos, porque tiene diferencias de timbre. Lo que llamamos timbre en música es digamos, la personalidad del sonido de cada instrumento. Es decir, si nosotros oímos un violín dando una nota y oímos a una trompeta dando la misma nota, el número de vibraciones no cambia porque es la misma nota. Pero esa diferencia de sonido entre el violín y la trompeta es lo que llamamos timbre. Así es que cada instrumento tiene su timbre propio. El violín tiene su timbre de violín, suena como violín. La trompeta tiene timbre de trompeta, el oboe su timbre de oboe, etc. La orquesta pues tiene una inmensa variedad de timbres, y cada timbre, cada personalidad pues de cada instrumento permite cierto tipo de expresión. Por ejemplo, un oboe puede dar una frase de una manera que suena muchísimo más triste que esas mismas notas dadas en el piano, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, un golpe de pandereta puede resultar muchísimo más alegre y más jubilante que un golpe en el piano, en un bajo del piano, ¿no? Así es que ese timbre de los instrumentos subraya la expresión. Ahora, la orquesta, nuestra orquesta sinfónica, y vamos a decir de paso, cosa que pregunta mucho aficionado, que orquesta sinfónica y orquesta filarmónica es exactamente la misma cosa, no es más que una diferencia de nombre únicamente, ¿no? Y hay grandes orquestas de esas que no se llaman ni filarmónica ni sinfónica, sino la orquesta de tal parte o la orquesta municipal de tal parte, etcétera. Bueno, la orquesta no es una simple agrupación de instrumentos, una porción de instrumentos juntos, no. La orquesta está muy bien organizada, tiene sus distintos grupos que son así como los diversos sistemas del cuerpo humano, como los órganos respiratorios, los órganos circulatorios, los órganos digestivos, los órganos sensibles, por ejemplo, como en el cuerpo humano, ¿verdad? Asimismo, la orquesta tiene sus agrupaciones que cada uno llena una función especial. Estos grupos de la orquesta son 4 grupos principales, y además hay otros instrumentos que no pertenecen a ninguno de esos grupos. Los grupos principales de la orquesta son el grupo de los instrumentos de cuerda o de arco, mejor dicho, el grupo de los instrumentos llamados de viento madera o de madera solo, el grupo de los instrumentos de cobre y el grupo de los instrumentos de percusión. Esos son los 4 grupos de la orquesta: cuerdas, maderas, cobres y percusión. Además hay otros instrumentos aislados como el arpa, etcétera, del cual vamos a hablar después. Los instrumentos de arco que tiene la orquesta son, primero, varios violines que tocan la misma pieza todos ellos. Lo que pasa es que un violín tiene mucha menos intensidad, mucho menos volumen de sonido que un trombón, por ejemplo. Y si en la orquesta va a estar sonando un trombón y un violín, ese violín no suena porque el trombón lo apaga. De manera que para equilibrar la cantidad de sonido, el volumen de sonido de un trombón, es necesario poner no un violín, sino muchos violines juntos tocando la misma nota. Todo ese grupo de violines juntos que tocan una misma pieza se llaman los primeros violines. En una orquesta sinfónica grande hay entre 16 y 20 más o menos primeros violines. Todos esos violines juntos se consideran como un solo instrumento de la orquesta, el primer violín. Ahora, la orquesta tiene 2 grupos de violines, de manera que en realidad son 2 violines. Los primeros violines, que son de 16 a 20, y los segundos violines, que tocan otra parte distinta a la del primer violín. Los segundos violines, por regla general, no son tantos como los primeros violines. De segundos violines puede haber 2 o 3 menos o 4, menos que los primeros violines.
Después viene otro instrumento de cuerda, las violas. Las violas son menos. En una orquesta sinfónica hay más o menos 10 o 12 violas. La viola es un instrumento un poquito más grave que el violín. Después vienen los violonchelos, que son menos también que las violas, son entre 8 y 10. Y después los contrabajos, que también son como 8 más o menos en una orquesta sinfónica, de 6 a 8. Todos esos instrumentos, los contrabajos, por ejemplo, todos tocan la misma pieza, por decirlo así. Ese es un solo instrumento de la orquesta, ese grupo de los contrabajos. Esos son los instrumentos, pues, de cuerda de la orquesta. Los primeros violines, los segundos violines, la viola, iban 3 con la viola, los violonchelos 4 y los contrabajos 5. Por eso se llama también el quinteto de cuerdas de la orquesta. Ya sabemos que cada uno de esos instrumentos está doblado, es decir, no es un solo primer violín, sino muchos, etc. Esa es la división más importante de la orquesta, las cuerdas. Muchas veces se dice, en vez de instrumentos de cuerda, se dice instrumentos de arco, porque hay otros instrumentos de cuerda como el piano o el arpa que no entran allí. Esos son instrumentos aparte. Después tenemos en la orquesta la división, el grupo de los instrumentos de madera. Todavía se llaman instrumentos de madera, porque antiguamente esos instrumentos los fabricaban todos de madera. Hoy muchos de ellos los fabrican de metal, como las flautas, por ejemplo. Hoy en día es rarísimo encontrar una flauta de madera, todas están fabricadas de metal. Y los flautines lo mismo, y hasta hay muchos clarinetes y hasta oboes de metal a veces, pero se siguen llamando instrumentos de madera. Esos instrumentos de madera se dividen en varios grupos. Primero hay el grupo de las flautas. Las flautas son 2 clases de instrumentos. Uno, la flauta propiamente dicha, la flauta grande, como la llaman los franceses. Y la otra, el flautín, que es una flauta mucho más pequeñita. Una orquesta sinfónica nunca tiene más de un flautín, y hay muchísimas piezas que no tienen flautín. El compositor no escribió flautín. Y las flautas grandes son por lo menos 2 en una orquesta, a veces hay 3. A veces hay una sola flauta grande y un flautín. Pero el instrumental ordinario de una orquesta sinfónica son 2 flautas grandes y un flautín. Esos instrumentos, el flautín es igual a la flauta, pero mucho más agudo. Es el instrumento que sube más de toda la orquesta, el flautín. Esos instrumentos no son más que eso, porque no se puede hacer una flauta muy grandísima que suene tan bajo como un violonchelo. No se podría soplar. Así es que esos instrumentos terminan ahí. Después vienen los instrumentos, los clarinetes, que son instrumentos de una sola caña. Para producir el sonido tienen en la embocadura una cañuela. Esos instrumentos son los siguientes. El clarinete, que es un instrumento que da más o menos las notas que da un violín, no llega a subir tanto y baja un poquito más que un violín, pero más o menos equivale al violín, el clarinete. No hay instrumento más pequeño que el clarinete. Hay un tipo de clarinete un poquitico más pequeño, pero eso no es sino una variedad. Hay diversos, por decirlo así, subespecies, dijéramos, de clarinete, pero en realidad el clarinete lo podemos considerar un solo instrumento. Antiguamente había un clarinete contralto, como se llamaba, que equivale a la viola en los instrumentos de cuerda, y ese se llamaba corno di bassetto. A pesar de que tiene el nombre corno, era un clarinete. Ese instrumento desgraciadamente está en desuso. Hace ya como 2 siglos que no se escribe parte de corno di bassetto en las orquestas y está abandonado. Una lástima, porque era un instrumento muy bello. Pero sí hay otro clarinete mucho más grande, mucho más ronco, pues que baja más que el clarinete y que toca más o menos, digamos, las notas que toca un violonchelo. Ese se llama el clarinete bajo. La orquesta tiene esos 2 tipos de instrumentos de una cañuela, el clarinete y el clarinete bajo. Ordinariamente la orquesta tiene 2 clarinetes y un clarinete bajo. Algunas piezas tienen 3 clarinetes y un clarinete bajo. Hay muchísimas piezas que no tienen escrito clarinete bajo. Se fabricó en cierta ocasión un clarinete contrabajo, un instrumento muy difícil de soplar porque requiere mucho aire. Ricardo Strauss usó ese clarinete en algunas de sus obras. Es muy difícil, el ejecutante tiene que usar un pequeño fuelle para hacer sonar el instrumento, porque el pulmón humano no da
toda la cantidad de aire que requiere ese instrumento. Ese no se usa, pues ha caído en completo desuso. No hay más que el clarinete y el clarinete bajo. Del clarinete la orquesta tiene 2, a veces 3. Tenemos pues que en los instrumentos de madera hemos visto ya 2 clases de instrumentos distintos, las flautas y los clarinetes, incluyendo el clarinete bajo. Hay un tercer subgrupo de instrumentos de madera que son los oboes. Los oboes son instrumentos que se llaman de doble caña, porque en la embocadura tienen 2 cañuelas, no una como el clarinete, sino 2. Esos instrumentos es una de las familias más completas entre las familias de viento, de madera. Tiene el oboe, que corresponde más o menos al registro de la flauta, del violín, digamos, no sube tanto como el violín, ni baja tampoco tanto. Ese es el oboe, un instrumento muy importante en la orquesta. Después hay otro instrumento un poco más grave, que corresponde más o menos a la viola entre los instrumentos de arco, que se llama el corno inglés, un instrumento muy importante. El corno inglés es un oboe un poco más ronco. Después hay otro instrumento más grande de la misma familia, que corresponde al violonchelo. Ese se llama el fagote. Y después hay otro mucho más grande todavía que corresponde al contrabajo, que se llama el contrafagote. De manera que esta familia de las cuerdas, de las dobles cañas, de los oboes, sí tiene todos los instrumentos que tienen la familia de los arcos, porque tiene el oboe, que es como el violín, el corno inglés, que es como la viola, el fagote, que es como el violonchelo, y el contrafagote, que es como el contrabajo. El contrafagote es el instrumento en la orquesta que puede dar las notas más graves, así como el flautín es el que da las notas más agudas, ¿no? Bueno, esa es la familia de las maderas. Después viene la familia, vamos a resumir la familia de las maderas. La familia de las maderas es el grupo de las flautas, el grupo de los clarinetes y el grupo de los oboes, de las dobles cañas, ¿no? Ahora, los instrumentos de cobre tienen 2 divisiones muy marcadas. Una son las trompas. Las trompas son distintos a los demás instrumentos de bronce, de cobre, como se llaman. Desde el punto de vista de la expresión musical, las trompas forman una división aparte, porque el carácter del sonido de la trompa es muy distinto al de los demás instrumentos de cobre, a la trompeta, los trombones, etc. Las trompas tienen un sonido mucho más suave, más dulce, más dormido, mientras que los otros son instrumentos más marciales, más agresivos, por decirlo así. La trompa es un instrumento maravilloso. La trompa es uno de los instrumentos de viento que tiene mayor extensión. Entre las notas más graves y las más agudas de la trompa hay muchísimas notas, alcanzan más de medio piano, casi como medio piano. Por esta circunstancia, es posible usar más de una trompa al mismo tiempo dando un acorde, porque el instrumento da muchísimas notas. La orquesta sinfónica moderna tiene siempre 4 trompas. Ese se llama el cuarteto de trompas. La ejecución del instrumento es muy difícil. La manera de sonar bien una trompa es sumamente difícil. Y cuando la boca del ejecutante está acostumbrada a tocar las notas agudas de la trompa, esa boca que se ha acostumbrado durante mucho tiempo a las notas más altas, le cuesta un poco de trabajo dar las notas más graves. De aquí que ha habido pues una especialización entre los trompistas. Hay trompistas que tocan el registro grave, las partes más bajas de la trompa, y otros que tocan las notas más agudas. Así que la primera, la segunda trompa son agudas, la tercera, la cuarta son más bajas, ¿no? La orquesta tiene pues 4 trompas. Antes no, en tiempos de Beethoven, en tiempos de Mozart, de Haydn, lo regular en la orquesta eran 2 trompas nada más. Beethoven llegó a usar 3 trompas en la Sinfonía Heroica, la número 3, y en la 9ª Sinfonía, y en alguna que otra pieza también, pero por regla general él usaba 2 trompas. Fue después cuando las trompas aumentaron a 4, que es lo normal en la constitución de una orquesta sinfónica moderna. La otra división de los instrumentos de cobre son primero las trompetas, que son instrumentos más agudos, los más agudos entre los instrumentos de cobre,
corresponden, digamos, a una flauta, a un violín, aunque no sube tanto, ¿no? Las trompetas. Una orquesta sinfónica tiene 2 trompetas, algunas tienen 3, hay mucha pieza moderna que tiene 3 trompetas. Hay otro instrumento que no es un instrumento regular de la orquesta, que es el cornetín, muy parecido a la trompeta. La orquesta sinfónica no tiene el cornetín como instrumento corriente. El cornetín es instrumento de banda, no de orquesta. Pero con alguna frecuencia se encuentran piezas de orquesta donde además de las trompetas hay cornetines también. Esas son muchas las piezas que tienen cornetines, por ejemplo la Sherazada, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, etcétera. Muchas piezas que tiene trompetas que tiene cornetines además de trompetas, pero el cornetín no es un instrumento habitual normal de la orquesta. Más bajo que la trompeta vienen los trombones. La orquesta tiene 3 trombones, 2 más agudos, que son 2 instrumentos iguales, el trombón tenor, hay 2 trombones tenores, y el otro es el trombón bajo, que es un poquito más grave. El trombón tenor es más o menos como el violonchelo, y el trombón bajo no es tan bajo como el contrabajo, pero es como la parte baja del violonchelo. Esos son los trombones. Y después viene el instrumento más grave de los instrumentos de cobre, que es el que se llama la tuba baja. La tuba es el instrumento más grave de esos instrumentos de cobre. Así es que la familia de los cobres se subdivide en 2. Primero la subdivisión de las trompas, que son 4, y después las trompetas, que son 2 o 3, los trombones, que son 2 trombones tenores y un trombón bajo, y la tuba, que es el bajo de los trombones. Ahora, el otro grupo de la orquesta es el grupo de los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión de la orquesta son muchísimos los que escoja el compositor. Hay el más importante de los instrumentos de percusión, que son los timbales. La orquesta ha tenido siempre 2 timbales, hoy en día casi siempre tiene lo menos 3 timbales. El timbal es una especie de tambor en forma de caldero de cobre con su membrana arriba, y ese es el único de los tambores, de la variedad de los tambores, que da nota. El timbal da una nota muy clara, así que el timbal se afina. Había antes que darle una porción de vueltas a las llaves que están alrededor de la membrana para afinar el timbal a que diera otra nota, ¿no? Así es que antiguamente, cuando se tenían 2 timbales, todas las obras de Beethoven tienen 2 timbales nada más, y lo mismo Haydn y Mozart, tenían pues los compositores nada más que 2 notas en los timbales. Cuando el timbal estaba callado durante muchísimo tiempo en una pieza, era posible que el timbalero pudiera cambiar la afinación de uno de los timbales para lograr una nota distinta. Hoy en día la orquesta tiene, en vez de 2, tiene 3 timbales, así que hay 3 notas. Y además, hoy es muchísimo más fácil cambiar la afinación del timbal, porque el timbal moderno está construido de otra manera, tiene un aro que gira alrededor y cambia el sonido, y además tiene un pedal. Cada timbal, ese pedal, es posible que cambie la nota cuando se va a buscar una nota muy cercana a la nota en que está afinado el timbal. Así que hoy hay muchísimos más recursos con los timbales. Los timbales pues son los únicos instrumentos de percusión que son más o menos fijos en la orquesta, y la orquesta de los clásicos no tenía sino timbales como único instrumento de percusión. Ahora, a la familia de la percusión han ido ingresando con los años muchísimos más instrumentos, que en unas piezas se tocan unos, en otras se tocan otros, según lo que el compositor haya escrito. Esos otros instrumentos son el tambor militar, el redoblante, el tambor grande, tamborón que llaman algunos, el bombo, que es como se llama, los platillos que todos conocemos, los triángulos. El triángulo es una barrita de acero que está doblada en forma de triángulo y se toca con una barrita pequeñita de hierro también. Ese instrumento es muy conocido porque en la calle con frecuencia venden helados, por allí unos carritos que tienen un triángulo, igualito un triángulo de orquesta sinfónica, para anunciar su helado. El triángulo, hay también entre la familia de los instrumentos de percusión la pandereta también. Hay otros instrumentos
como las castañuelas, por ejemplo, o las maracas, ciertos tipos de tambores nativos que también se usan algunas veces. Esos son instrumentos pues ocasionales dentro del grupo de los instrumentos de percusión. Ahora, además de todas esas 4 familias que tiene la orquesta, hay otros instrumentos en la orquesta que son instrumentos aislados, que no forman parte de ninguno de ese grupo, como por ejemplo el arpa. El arpa es un instrumento que tiene su personalidad aparte, no pertenece a ninguno de esos grupos. Cuando en la orquesta figura un piano, y no me refiero a los conciertos de piano y orquesta, sino a piezas de orquesta en las cuales está metido allí entre los muchos instrumentos un piano también, como pasa por ejemplo con casi todas las piezas de Stravinsky, con las piezas de Falla, etcétera. Ese piano que forma parte de la orquesta, ahí tampoco se clasifica el piano dentro de ninguno de los grupos esos de instrumentos, sino como instrumento aislado, separado. Hay otro instrumento también que se llama la celesta. La celesta es un instrumento de un sonido muy dulce. Se construía al principio golpeados por eso tiene un teclado, es como un piano, pero adentro lo que producía el sonido era una varita de vidrio. Esa varita de vidrio se sustituyó porque se quebraba con facilidad con una barrita de metal, pero una barrita de metal de ciertos metales, cierta aleación que produce un sonido no parecido a una campana, sino parecido al vidrio. La celesta es como un pianito, pues suena muy distinto al piano. Ese también es separado. El xilófono. Muchas personas, quizá con razón, incluyen el xilófono entre los instrumentos de percusión, porque el sonido se produce dando golpes, ¿no? El xilófono, muy conocido, parecido a la marimba, la marimba folclórica de muchos países, es un pequeño instrumento de barritas de madera que se golpean con unos mazos y da sus notas, es como si fuera un pianito. Bueno, esos son los principales instrumentos de la orquesta. Así es que la orquesta está formada por esos 4 grupos: los instrumentos de arco, violines, violas, violonchelos, contrabajos; los instrumentos de madera, flauta y flautín, clarinete y clarinete bajo, oboe, corno inglés, fagote y contrafagote, los instrumentos de madera. Después los instrumentos de cobre, que son las 4 trompas por un lado, por otro lado las trompetas, los trombones y la tuba. Después el grupo de la percusión, principalmente timbales, todas las clases de tambores, panderetas, triángulos, etcétera. Y después los instrumentos esos aislados, principalmente el arpa, la celesta, el piano, cuando hay piano, el xilófono, son instrumentos pues que no aparecen en todas las piezas, sino en alguna que otra cuando el compositor escribe para eso. Esta es nuestra lección número 20. Nosotros vamos ahora a oír todos esos instrumentos de la orquesta para reconocerlos cuando los escuchemos en una pieza de orquesta. Y aquí termina pues nuestra lección número 20.